por respuesta de educación para adorar a Dios. Esa es nuestra disposición y pedimos que nos acompañes ahora mediante el Espíritu Santo, porque queremos seguir adorando tu nombre, como también queremos recibir tu palabra. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentra la iglesia bienaventurada de Israel esta mañana? Agradecida al Señor, esperando su pronta venida en la nube de los cielos con poder y gran gloria, con la Virgen en la mano y Jesús en el corazón. Amén, amén. Damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque hoy comenzamos un sábado a las 9:30, como era de costumbre antiguamente antes de la pandemia. Y la verdad que dio gusto, como decía el hermano Raúl, ver que llegaron muchos hermanos tempranito. Es más, había más personas de que cuando empezábamos a las 10 de la mañana, así que agradecido al Señor y más agradecido aún porque en el culto está lleno, así que ya no queda espacio, es más, hay gente al lado y también estoy muy contenta porque están mis amigos personales, Michael, no veo a la Nico, ¿sí? No vino la Nico, pero están sus papás, ¿cierto? El hermano Juan Carlos, la hermana Julia, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Bienvenidos para siempre, ¿cierto? Ahora sí, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenidos para siempre. Bienvenidos para siempre. También a nuestra hermana Silvia, que también no la veíamos hace mucho tiempo, a Volvi con Sael, ¿cierto? También bienvenidos para siempre. Y así también a cada uno de los que está aquí, que vienen habitualmente, les damos la bienvenida. Por allá tengo una hermanita que no había visto su carita antes, así que me gustaría que se pusiera en pie y que se presentara, por favor. Hermanos, por favor, buenos días, feliz sábado. Soy Marilu. Marilu. Sí, soy de Perú. Estoy por aquí y bueno, el Señor me trajo acá. Amén. ¿Y la iglesia le dice? Bienvenida para siempre. Así que siéntase a gusto en la casa del Señor. Y así cada uno de los que están acá. La lectura bíblica, hermanos, se encuentra en Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Buenas tardes, hermanos. Para seguir alabando al Señor lo vamos a hacer con el himno 102. A mi Jesús Cordero.
Buen Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, mi Dios, te doy gracias en esta tarde, Padre, porque tú nos das el privilegio de estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Agradecida, Padre, porque nos da la oportunidad cada día de alabarte y hacer, Padre, parte de tu reino celestial. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu camino y te agradezco, Padre, por la oportunidad de que tú un día nos elegiste como tus hijos. Gracias te damos, Padre, por todo y ahora también pidiendo, Padre, que tú le dé al pastor sabiduría, que sean tus palabras y no las de él, para deleitarlo en tus palabras, Padre. Agradecemos todo esto en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanitos. Buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Es el lindo día, hoy. Es un momento muy grato para poder glorificar y adorar a nuestro Salvador Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Y bueno, que Dios nos bendiga a todos. De todo corazón. Queremos, hermanos, mencionar el remozamiento de la iglesia que tuvo, ¿no? Maravilloso. Cambió bastante lo que es el templo de Dios. Así es que le damos gratitud a Cristo por esto, porque esto no estaba, esta plataforma, este púlpito nuevo, ¿no? Todo el techo. Así es que damos gratitud a nuestro Salvador Jesucristo por todo esto, ¿cierto? Y también a los hermanos que estuvieron en el trabajo mismo de esto. Así es que agradecido de Dios, de los hermanos y también de la iglesia, por supuesto, que va, ¿cierto? Con mucho cariño poniendo sus ofrendas. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Amén. Otra cosita más, hermanos, que este es el momento donde glorificamos y adoramos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y toda su obra redentora que realizó. Y quisiera pedirles con mucha humildad y cariño, hermano, ¿no? Ya se imaginan, sí, lo que vamos a pedir. Hermanitos, todos los que tengamos este aparatito que es muy útil para nosotros, pero en estos momentos me parece que no es tan útil. Entonces, con respeto, cariño y humildad, yo les pido, hermano, si fuera posible, tomemos nuestro celular y que lo apaguemos. No sé si será posible eso, pero, hermanitos, que quede apagado, ¿ya? Que quede apagado, de tal modo que ninguna cosa nos pueda interrumpir el culto de adoración a Cristo, o bien de ningún modo nada nos pueda sacar de la casa de Dios. ¿Sí? Con cariño, respeto y humildad les hago esta sugerencia. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por acceder a esta petición.
Ahora vamos a pedir la bendición de Dios para el mensaje que Cristo nos trae a todos nosotros. Y lo invito para que oremos, inclinemos nuestras cabezas para hacer esta oración. Señor Dios, Todopoderoso, queremos darte mucha gratitud por el hecho de que tu casa está con puertas abiertas, para que nosotros podamos venir sin ningún problema a adorar tu nombre, a este lugar, en este nuevo sábado que tú generosamente nos entregas. Rogamos la presencia del Espíritu Santo en todo nuestro medio y en la vida de cada uno de nosotros, oh Dios, y que el mismo Espíritu Santo nos dirija en esta mañana a toda verdad. Señor, queremos escuchar atentamente, con respeto y reverencia, tu palabra, que ésta llegue pura a nosotros y que llegue con ese pensamiento de esperanza, de fe y de salvación. Gracias, Dios. Bendícenos nombre por nombre a cada uno de nosotros los que estamos, porque tú sabes toda nuestra vida y nos conoces perfectamente, y tú sabes cómo llegamos en esta mañana a tu casa. Que tu poder esté con nosotros, tu presencia en nuestras vidas, y que cuando salgamos de este lugar salgamos verdaderamente con esperanza, con motivación, porque tu reino eterno ya viene. Gracias, oh Dios, nos ponemos humildemente en tus manos ahora, en plena dependencia de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Hermanitos, ¿se escucha bien? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Cambia? Ya. Bueno, bien, hermanito, entonces ahora yo los voy a invitar para que abramos la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo. Capítulo 8, versículos 1 al 7 y versículos 13 y 14. ¿El romano es pastor? Sí. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 7 y versículos 13 y 14. Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 7 y versículos 13 y 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El capítulo continúa. Vamos a hacer un poquito de memoria, hermano. Vamos a retroceder un poquito, trayendo a ver si se pueden recordar de la última vez que estuvo vuestro siervo aquí un día sábado predicando. En esa ocasión hablamos de un tema. Y ese tema era la justificación por la fe. Vamos a ir acordándonos poco a poco, yo creo. Y yo les mencionaba que la justificación por la fe la podemos entender en 3 unidades o en 3 partes. Entre esas está la justificación por la fe propiamente tal. Luego está lo que es la santificación y luego está lo que es la glorificación. En aquella ocasión, la última vez que estuvimos aquí, un día sábado, predicando el Evangelio de Jesucristo, hablamos en relación a lo que era la justificación por la fe propiamente tal. Y en aquella ocasión, desde aquí hicimos 4 preguntas a modo de 4 declaraciones, podríamos decirlo. Y yo les pedí a ustedes que participasen en estas 4 preguntas que hicimos en aquella ocasión. Y si es que estaban de acuerdo con una o con 2 de aquellas preguntas o con todas, no lo sé, ustedes iban a participar de manera afirmativa en el sentido que iban a levantar su manito. Pero si no estaban de acuerdo, no la levantaban. ¿Se recuerdan? ¿Se van recordando? ¿Sí? ¿Poquito a poco? Muy bien. Entonces, al final de ese mensaje que nos trajo Jesucristo, nosotros llegamos a una conclusión. Y esa conclusión fue que todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la fe depositada en Cristo. Esa es la única forma de salvación para todo ser humano y para toda la humanidad. Nosotros llegamos a esa conclusión de que somos salvos única y exclusivamente por la fe en nuestro Salvador Jesucristo, sin las obras de la ley. ¿Nos recordamos? Sin las obras de la ley. Y ahí nosotros pudimos explicar un poquito en relación a las obras. ¿Qué importancia tienen las obras para la salvación
no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna injerencia. No, porque la salvación, como concluimos en aquella ocasión, la salvación es simplemente por la fe depositada en nuestro Salvador Jesucristo. Y los méritos perfectos de Cristo, por la fe, pasan a ser míos. Por la fe. Los méritos perfectos de Cristo. Porque Cristo obedeció la ley de manera perfecta. Y la obedeció por ti y por mí. Por eso es que somos salvos solamente por la fe en Cristo. Y ahora, también dijimos en esa ocasión que cuando el ser humano, cuando usted y yo recibimos en algún momento de nuestra vida a Cristo por la fe como nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, en ese momento, inmediatamente después, comienza un proceso muy importante, y de esto es lo que vamos a hablar ahora, en esta mañana. De esto es lo que Cristo quiere transmitirnos a todos nosotros en esta mañana, en este día sábado de mañana. ¿Bien? Lo que es la santificación en todo cristiano, en todo aquel que ya ha recibido por la fe a Cristo como su único Salvador personal. Y queremos decir lo siguiente, que este capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en aquellos entonces, aproximadamente unos 2000 años atrás, esta epístola tiene una gran importancia. Y en este capítulo 8, desde el punto de vista de vuestro siervo, pienso que es uno de los capítulos más extraordinarios, más maravillosos de la Sagrada Escritura. Hay otros capítulos maravillosos. La palabra de Dios es extraordinaria. Y yo les digo que uno de los más lindos es este capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Porque está dentro del contexto del capítulo anterior, que es el capítulo 7, donde el apóstol Pablo demuestra con toda claridad, entre paréntesis, hermano, esta epístola del apóstol Pablo, que la escribe entre los años 55 y 59 después de Cristo. Entre los años 55 y 59 después de Cristo, a mediados del primer siglo de nuestra era, podríamos decirlo, escribe el apóstol Pablo esta carta. Pablo nunca había visitado Roma, la iglesia cristiana de Roma, y esta carta la escribe desde Corintio. Y, hermanos, en este capítulo 8, el apóstol Pablo usa 14 veces un término muy especial, que es carne. Del original en griego, como lo escribe el apóstol Pablo, sark, carne. Y esa palabra sark, carne, el apóstol Pablo la pone como sinónimo de pecado, para que vamos entendiendo un poquito este capítulo. Y 17 veces usa la palabra espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en el capítulo 7 el apóstol Pablo deja establecido algo muy claro. Él dice, todos somos pecadores en el capítulo 7. Todo, no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Por lo tanto, todos estamos, toda la humanidad, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, sin ninguna posibilidad para heredar el reino de los cielos. Y en el último versículo de este capítulo 7, en el versículo 24 y 25, fíjense lo que dice: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos todos condenados a la muerte y a la muerte eterna. ¿Quién nos librará de esto? Y en el versículo 25, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él nos libera de la muerte y nos saca de la esclavitud de la muerte para llevarnos a la vida y a la vida eterna por medio de Él. Por medio de la fe mía, la fe tuya depositada en Cristo Jesús, Señor nuestro, para salvación. Y de esa manera la esclavitud de la muerte desaparece y aparece la libertad en la vida que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna. Y aquí en este capítulo 8 entramos a algo extraordinario. Por aquí nos explica algo muy interesante y que es lo que nosotros hemos mencionado como la santificación para todo cristiano, la santificación que es dada a todo aquel que recibe a Cristo por la fe como su Salvador personal. La santificación. Pero, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra del Espíritu Santo en ti, en ti, en ti, en mí. Es un proceso, es la obra del Espíritu Santo que hace en ti, en ti, en ti, en mí. Es la obra del Espíritu Santo que hace Él en ti, en todo aquel que recibió a Cristo por la fe como su único Salvador personal. Porque cuando recibimos a Cristo por la fe como nuestro único Salvador, le abrimos la puerta de una manera amplia, amplísima, completamente abierta a la obra del Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra puerta está abierta a la obra del Espíritu Santo que ha de ser realizada en mí, en ti, en todos nosotros. Y esa obra del Espíritu Santo es un proceso en la vida de cada creyente, en la vida de todo aquel que recibió a Cristo por la fe. ¿En qué momento? ¿En qué momento comienza ese proceso de santificación en ti? ¿En qué momento comienza? Al instante, en el momento cuando recibes y cuando recibo a Cristo por la fe como mi único Salvador personal. En ese momento comienza ese proceso. ¿Me van comprendiendo? Sí. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Tu santificación, mi santificación. Nosotros logramos identificar en qué momento comienza ese proceso de santificación. En qué momento comienza tu santificación y mi santificación. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Cuándo es eso? Cuando recibes por la fe a Cristo como tu único Salvador. Ahí comienza. ¿Cuándo termina ese proceso de santificación? Nosotros ya vimos cuándo comienza. Ahora, ¿cuándo termina ese proceso de santificación? ¿En qué momento de tu vida comienza ese proceso de santificación? ¿En qué momento? Puede ser en dos momentos. Una, cuando bajas al descanso.
O bien la otra, si permanecemos de pie en ocasión de la segunda venida de Cristo, ahí termina tu proceso de santificación, cuando Cristo retorne. ¿Sí? Ahí recién termina, en esos momentos, no antes. Entonces, mis queridos hermanos, la santificación es ese proceso de transformación del cristiano. Vamos depurándonos. El Espíritu Santo nos va depurando día tras día, poco a poco, ese proceso de transformación, esa obra extraordinaria y maravillosa del Espíritu Santo en ti y en mí. Ese proceso de santificación extraordinario y maravilloso. Pneumatos Haldion, Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a dar un ejemplo burdo y sencillo, pero se va a entender lo que es el proceso de santificación en ti y en mí del Espíritu Santo. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias. Vamos a dar un ejemplo para que nosotros podamos comprender esto. ¿Y cómo podemos comprender las obras de todo cristiano? De aquí, las obras de todo cristiano, que ya dijimos, no tienen ninguna relación y no tienen ninguna injerencia en la salvación, que es solamente por la fe en Cristo. Vamos a dar un ejemplo. Si antes de conocer a Jesucristo, antes de aceptarlo por la fe como mi único Salvador personal, decía 1000 mentiras al día. Es solamente un ejemplo, hermanos. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo por la fe como mi único Salvador personal, decía 1000 mentiras al día. Una vez que he aceptado a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, a Cristo por la fe, entonces comienza ese proceso de santificación, como lo hemos dicho. Y después de ser bautizado, y después que pasa una semana de haber recibido a Cristo por la fe, una semana de estar en ese proceso de santificación, la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Ya no digo 1000 mentiras al día, sino es que digo 980 mentiras al día. ¿Ha disminuido las mentiras que decía? ¿Ha disminuido? Claro que sí, decía 1000, ahora digo 980. ¿Ha disminuido? Claro que sí. ¿Sigo siendo pecador? Sigo siendo pecador. ¿Sigo siendo mentiroso? Sigo siendo mentiroso. Después pasa un mes de que el Espíritu Santo hace mi obra en mí, hace su obra en mí. Pasa un mes y ya no digo 980 mentiras al día, sino es que digo 940 mentiras al día. ¿Ha disminuido las mentiras que digo? ¿Ha disminuido? Sí. ¿Sigo siendo mentiroso? Sigo siendo mentiroso. ¿Sigo siendo pecador? Sigo siendo pecador. Y después continúa la obra del Espíritu Santo en mí, continúa la obra del Espíritu Santo en ti, y ha pasado un año después de ese momento, y sigue el proceso de santificación, sigue el proceso del Espíritu Santo en ti y en mí. Ha pasado un año. Y ya no digo 940 mentiras al día,
sino es que digo 800 mentiras al día. ¿Ha disminuido las mentiras que yo digo día por día? ¿Ha disminuido? Claro que sí. Pero, ¿sigo siendo mentiroso? Sigo siendo mentiroso. ¿Sigo siendo pecador? Sigo siendo pecador. Y la obra del Espíritu Santo continúa. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y continúa la obra del Espíritu Santo. Y cada vez me doy cuenta o se va produciendo algo en mí que cada vez miento menos. Cada vez hago menos cosas malas. Y empiezo a hacer cosas buenas. Poco a poco. Sin embargo, sigo siendo mentiroso y sigo siendo pecador. Pero cada vez mejor. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Cada vez mejor. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Esa es la obra extraordinaria, maravillosa, ¿eh? Que va saliendo solo, por sí solo. ¿Por qué? Porque he recibido a Cristo por la fe como mi único Salvador personal. Y el Espíritu Santo está haciendo esa obra extraordinaria en ti y en mí, como es el proceso de santificación en ti y en mí, que va produciendo esa transformación en cada una de nuestras vidas. Así es. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación esas buenas obras que se están produciendo en ti y en mí con la salvación? ¿Tienen relación? ¿Tienen relación con tu salvación? ¿Las tienen? No tienen ninguna relación, pero el Espíritu Santo las está haciendo. Y cada vez vamos siendo mejores. Cada vez vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a nuestro Espíritu Santo que hace la obra en ti y en mí. Soy salvo única y exclusivamente por la fe en Cristo. Ahí está determinada mi salvación. Y las obras no tienen ninguna injerencia y ninguna participación en tu salvación. Pero sí el Espíritu Santo hace su obra en ti y en mí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Quién ha dejado de pecar? Que levante su mano. ¿Usted, hermano, ha dejado de pecar? ¿Ya no es pecador? Que levanten la mano todos los que son pecadores. Yo soy pecador, no puedo decir. Siempre vamos a ser pecadores, siempre. Y siempre el Espíritu Santo hará su obra de la santificación en ti y en mí. Siempre, toda la vida. Os voy a hacer una pregunta. La obra perfecta del Espíritu Santo nos habilita rotundamente para el reino de los cielos. La obra perfecta del Espíritu Santo nos habilita rotundamente para el reino de los cielos. Amén. De ninguna manera. Porque lo que nos habilita rotundamente para el reino de los cielos
es mi fe depositada en Cristo. Y solamente mi fe depositada en Cristo. La obra de la santificación es a través de toda nuestra vida. Y es la obra transformadora del Espíritu Santo en ti y en mí. Que vamos haciendo buenas obras al mismo tiempo, pero seguimos siendo pecadores. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y si ahora yo camino en el Espíritu, como dice acá este capítulo 8 de Romanos, si ahora yo he aceptado a Cristo por la fe como mi único Salvador personal, y ahora camino con el Espíritu, camino con el Espíritu Santo, camino con la obra del Espíritu Santo en mí, en ti, ahora es así, el Espíritu Santo conmigo, mi santificación está conmigo. Yo te pregunto, ¿tú eres santo? ¿Tú eres santo? Levante la mano todo aquel que es santo. Que levante la mano todo aquel que no es santo. ¿Cómo es, hermano? ¿No son ni uno ni lo otro? ¿Cómo es esto? Que levante la mano todo aquel que es santo. Ahora, que levante la mano todo aquel que no es santo. Interesante, hermano. Yo creo que aquí es donde vamos a comprender algunas cosas. Santo. Santo. Del Antiguo Testamento. Hebreo. Kadosh. Santo. Nuevo Testamento. En griego. Haya. Santo. Y que en ambos, tanto hebreo como en griego, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Kadosh, Haya, santo, tienen el mismo significado. ¿Y qué significa? Alguien apartado o algo apartado para el servicio de Dios. Sí. Eso es. Por lo tanto, ¿usted es santo? ¿Usted es santo? Y yo soy santo. Porque he sido apartado para el servicio de Dios. ¿Usted es santo? ¿Usted es santo? Claro que sí. Porque usted ha recibido por la fe a Cristo como su Salvador. Está dentro de la santificación, la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo somos apartados para el servicio de Cristo. Por lo tanto, somos santos. Usted es santo y yo soy santo. Y el concepto de santidad no es el hecho de ser impecable, inmaculado. No ese es el concepto. El concepto es ser apartado para el servicio de Dios. Eso es. Yo les pregunto, estos girasoles que están acá, ¿son santos? ¿Son santos? Este proyector que está aquí, ¿es santo? Este púlpito que está aquí, ¿es santo? También es santo, porque está apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Y así todos nosotros somos santos. Como dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí somos santos. Caminamos con Cristo. Caminamos en la vida con Cristo porque Él es mi Salvador y el Espíritu Santo hace la obra en ti y en mí todos los días de nuestra vida hasta que nosotros bajemos al descanso. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Les ha quedado claro esto? ¿Les ha quedado claro lo que es la justificación por la fe y lo que es la santificación? ¿Sí? La justificación por la fe propiamente tal. Para que se entienda más, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que hizo Cristo por ti es la justificación por la fe. Lo que hizo Cristo por ti, por mí. Su sacrificio en la cruz, su resurrección, su sangre derramada en la cruz, y yo lo he recibido por la fe. Eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y ahora la santificación, la obra del Espíritu Santo en ti y en mí, es lo que Cristo hace en ti. ¿Se dan cuenta? Ya no es por ti, sino que es en ti. Esa obra transformadora y extraordinaria del Espíritu Santo en ti y en mí. Ese proceso de santificación que tiene un comienzo y que solo termina cuando bajamos al descanso o en ocasión de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Qué extraordinario, qué maravilloso. Y fíjense cómo comienza, y vamos a repetir esto, cómo comienza este capítulo extraordinario. Comienza ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para ti y para mí, para todos nosotros como pueblo de Dios. No hay ninguna condenación, sino es que hay vida. Y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense cómo termina este capítulo. Menciona ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ninguna cosa, nada, ninguna cosa nos apartará del amor de Dios, ni de Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna, nada. Comienza el capítulo, ninguna condenación hay. Y termina este capítulo, ninguna cosa nos apartará del amor de Dios, del amor de Cristo en nosotros. Ninguna cosa. Somos herederos del reino de Dios. Somos para vida y para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la fe. ¿Habéis recibido a Cristo por la fe como vuestro único Salvador personal? ¿Habéis recibido? Amén. ¿Sí? Amén. El Espíritu Santo está haciendo la obra de santificación en ti. ¿Sí? Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces, concluimos. Somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo. No por las obras. No por las buenas obras, sino única y exclusivamente por la fe en Cristo. Y las buenas obras se van a dar como fruto de mi fe en Cristo. Simplemente se van a dar como fruto de mi fe en Cristo. Y a eso le llamamos santificación. Esa obra transformadora del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Eres salvo? ¿Tú
¿Tú eres salvo? ¿Sí? ¿Estás siendo santificado? ¿Sí? Cristo extiende su llamado en este día sábado a todo aquel que quiera recibirlo por la fe como su único Salvador personal. Amén. Con todo su corazón, Cristo extiende ese llamado a todos nosotros. Y si hay alguien que de todo corazón y que ha vivido mucho tiempo lejos de Cristo, sin recibirlo, sino rechazarlo, hoy es el día para recibirlo por la fe como nuestro único Salvador personal y vivir en la santificación del Espíritu Santo. ¿Quieres? ¿Deseas eso? Amén. Y aquel que no lo ha hecho, aquel que no lo ha hecho, hoy es el día, hoy es el momento. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Recibámoslo por la fe y seremos santificados toda nuestra vida. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Y si no habéis recibido a Cristo y no habéis sido bautizados en el nombre de Cristo, hoy es el momento, hoy, de entregar nuestra vida a ti, a Él, ser bautizado y por ende y por consiguiente la obra del Espíritu Santo en ti. Tu santificación, mi santificación. ¿Queremos eso? Así sea, mis hermanos. Que Dios bendiga nuestra vida. Somos salvos por la fe, solo en Cristo. Y lo que viene después, que no se relaciona en nada con mi salvación, pero sí son los frutos de mi fe en Cristo, la santificación. Amén. Amén.